Muy buenas noches, mis hermanos, que el Dios Todopoderoso les bendiga. Estamos, mi familia y yo, muy contentos, muy agradecidos por estar acá. Primero por todo lo que hemos aprendido en todo este rato que hemos estado acá, todo lo que hemos aprendido a través de todo el programa, y nos sentimos muy, pero muy edificados. Así es que le damos muchas gracias al pastor y a cada uno de ustedes por la invitación, y de una manera muy personal, muchas gracias de verdad por todo el cuidado que le dan a Eliab, todo el apoyo, ¿verdad? Yo creo que más bien está más chineado aquí que allá en la casa, ¿verdad? Yo no sé si un día va a querer regresar por allá, yo creo que no, porque el hombre ya está más que chineado aquí, ¿verdad? Pero es una bendición, hermanos, compartir con ustedes hoy, y espero que Dios nos hable a través de su palabra, que es lo más importante. Oremos, por favor, y pidámosle al Señor que sea Él el que hable a nuestro corazón. Todopoderoso y santo Dios, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar nuevamente tu palabra. Gracias por todo lo que ha venido sucediendo en esta semana cumbre, acá en esta iglesia en Gravillas. Gracias por todo lo grande que tú estás haciendo en esta congregación. Gracias por cada uno de estos hermanos que están comprometidos, que están llenos de fe y que están con la visión de alcanzar cosas aún mayores para cuando Cristo venga, Señor. Preparados para que cuando Cristo venga sean mayores las cosas que esta iglesia alcance. Gracias te doy por esta congregación que es una bendición para nuestro compañerismo, y pido ahora, Dios, que nos hables a través de tu palabra, que seas tú por medio de tu palabra, Dios, el que nos anime, nos fortalezca y aumente nuestra fe, que esta fe se vuelva una fe inquebrantable. Oramos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Una fe inquebrantable, una fe inquebrantable. Hermanos, déjenme decirle para iniciar este mensaje que el crecimiento de la obra de Dios, el avance de la obra misionera, el sostenimiento mismo de nuestras iglesias, el desarrollo de todos los ministerios, la salvación de las almas, el llamamiento de nuevos hombres y mujeres para servir a Dios tiempo completo, y todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la obra de Dios requiere y reclama una fe inquebrantable. Requiere y reclama una fe inquebrantable. Es que simple y sencillamente no se puede alcanzar absolutamente nada si no es por medio de la fe. La fe es el requisito principal que Dios nos ha pedido tener para que Él pueda actuar. El poder está a disposición, el poder lo tiene el Señor nunca falla. El Señor es el que hace cosas imposibles. El Señor es capaz de hacer lo que usted y yo no nos imaginamos, pero se requiere fe. Amén, hermanos. Se requiere definitivamente fe. Y estamos hablando, hermanos, de una fe que no se diluye, una fe que no se debilita, una fe que no se disipa tampoco. Hablamos de una fe que no depende de las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser adversas. Y hay una gran cantidad de ejemplos en la Biblia de personajes que enfrentaron circunstancias verdaderamente complicadas, circunstancias adversas, circunstancias que verdaderamente uno dice, ¿cómo hicieron para lograr eso? Pero la razón por la cual tuvieron tanto éxito estaba en la fe inquebrantable que ellos mantuvieron en el Dios todopoderoso que usted y yo seguimos. Así es, hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Y por eso nuestra fe debe ser una fe firme, una fe sólida, una fe que no se caiga, y algo muy importante, hermanos, una fe que nos conduzca hacia la adoración al Señor. Una fe que nos conduzca a adorar a Dios. Hay muchas formas de adorar a Dios, hermanos, pero cuando tenemos una fe inquebrantable, esa fe se convierte en adoración al Señor y nos guía a adorar al Señor. Acompáñenme al libro de Génesis, si es tan amable, en el capítulo 22, versículo 5. Génesis 22, versículo 5. Creo que todos, sin duda alguna, conocemos este pasaje, esta historia. Vamos a leer más bien del versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo,
tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a detenernos un momento ahí. Obviamente la petición que el Señor le está haciendo a Abraham no era para nada fácil, ¿verdad? No era para nada fácil. Dios le está pidiendo que vaya y sacrifique a Isaac, el hijo de quien Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia increíble, una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así es que yo a veces trato de ubicarme un momentito en la posición de Abraham, y yo me pongo a imaginar qué pensaría Abraham en ese momento. ¿Cómo habrá tomado esa noticia? ¿Cómo habrá tomado esa petición? Vaya y ofrezca a su hijo en holocausto. Probablemente empezaron a venir un montón de sentimientos encontrados, un montón de pensamientos dando vuelta en la cabeza, pero sin embargo, note lo que dice el versículo 3. Y se levantó, y Abraham se levantó muy de mañana. A veces yo, hablando con mi esposa, yo digo, ¿qué haría yo? Probablemente yo me haría el ruso, ¿verdad? Dejaría que pase una semana, y dejaría que pase 2, y tal vez dejaría que pase un mes. Pero la Biblia dice que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso se llama obediencia, obediencia inmediata. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Pero vea la frase que viene ahora, la palabra que viene ahora. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dice: lo que vamos a ir a hacer allá es un acto de adoración. Vamos a ir a adorar al Señor. Vamos a hacer un acto de adoración a nuestro Dios y luego vamos a volver. En esa frase, volveremos a vosotros, vemos la fe de Abraham, esa fe inquebrantable, porque obviamente si iba a ir a sacrificar a Isaac, pues su hijo no iba a regresar con vida. Pero Abraham sabía que si Dios tenía un plan para Isaac, y si Dios tenía un plan para él, y si la descendencia que Dios le iba a dar por medio de Isaac era tan numerosa, es porque Dios tenía un plan en medio de todo eso. Algo iba a hacer Dios, algo iba a hacer Dios. Pero este joven iba a hacer, o iba a cumplir la promesa de Dios de darle una descendencia increíble a Abraham. Hermanos, la fe de Abraham lo llevó a adorar al Señor. La fe de Abraham era una fe inquebrantable. La fe de Abraham era una fe que a pesar de las circunstancias seguía adelante. Y yo quiero que esta noche, hermanos, entendamos eso. Nosotros debemos comprender que las circunstancias, por adversas que sean, nunca serán un obstáculo para mantener firme nuestra fe. Más bien al contrario, debemos verlo diferente, de una manera distinta. Las circunstancias adversas en nuestra vida son un motivo para mantener inquebrantable nuestra fe. Amén, hermanos. Las circunstancias adversas de nuestra vida deben servir más bien como un impulso, como un aliciente, como algo que nos motive a mantener firme nuestra fe. Porque las circunstancias no se comparan al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Dios está muy por encima de cualquier circunstancia. Dios está muy por encima de cualquier problema. Dios está muy por encima de cualquier situación adversa. Dios sigue siendo Dios, el creador del universo, el que no conoce lo imposible. ¿Sabe, hermanos? La fe siempre ha sido indispensable en la vida cristiana. Siempre la fe es un requisito. Quiero que veamos algunos ejemplos que nos muestran cómo la fe es un requisito fundamental en la vida cristiana. Allá en el libro de Mateo, capítulo 9, encontramos un pasaje muy hermoso que nos muestra que la fe es un requisito. Dice en Mateo capítulo 9, los versos 27 al 31 de esta manera. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto?
Vea qué pregunta más importante, ¿verdad? Jesús le dice a ellos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo puedo darles la vista? Ellos dijeron: sí, Señor. En esa respuesta no vemos ningún tipo de duda. En esa respuesta no vemos a estos hombres titubeando. No vemos a ellos respondiendo: bueno, es que hemos oído que usted ha sanado a paralíticos. Bueno, no sé, hemos oído que usted ha hecho otro tipo de sanidades. Hemos escuchado que usted ha hecho milagros. Esa no fue la respuesta de ellos. La pregunta de Jesús fue directa: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. En la pregunta de Jesús era la clave para saber si se hacía la sanidad o no se hacía la sanidad. Era la condición en ese momento. La pregunta de Jesús era la condición. Lo que iba a determinar si se les hacía o no el milagro era si tenían fe o no tenían fe. Pero ellos tuvieron fe y el milagro se realizó, porque dice en el verso 29 que entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, de acuerdo a la fe que ustedes tienen, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Se da cuenta, hermanos? La fe siempre será un requisito en la vida de todo creyente. Dios siempre va a demandar fe de nosotros. Él siempre va a preguntar: ¿creen ustedes que puedo hacer eso? En aquel momento lo preguntó a estos dos ciegos, pero cada día se lo pregunta a usted y cada día me lo pregunta a mí: Graving, ¿cree usted que yo puedo hacer eso? Hermanos, ¿creen ustedes que Él puede hacer eso? Siempre será la pregunta. Amén, hermanos. Y nuestra respuesta debe ser: sí, Señor. Usted todo lo puede. Amén. No hay nada que usted no pueda hacer. Vemos otro pasaje allá en Lucas capítulo 22, en el verso 31, que nos muestra que la fe siempre será el requisito para que el Señor actúe. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, los versos 31 al 32, se dice así en la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Y qué fue lo que el Señor había rogado por Pedro? No dice: yo he rogado para que Dios lo libre de eso. Él no dice: yo he rogado para que eso no suceda. La respuesta del Señor es: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era algo verdaderamente serio, era algo verdaderamente difícil. Él le dice: Satanás lo ha pedido a usted para zarandearlo como a trigo. Si usted ha estudiado un poquito el procedimiento del trigo, sabe que es un procedimiento fuerte, un procedimiento que es costoso, un procedimiento que si el trigo hablara, diría que le duele, porque es un proceso verdaderamente fuerte. Bueno, Jesús le está diciendo a Pedro: Satanás lo va a zarandear, pero sabe, ya yo oré por usted para que su fe no falte. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a tener momentos de dificultad. Quizás en momentos similares a ser zarandeados tal vez, pero tenemos que pedirle a Dios que nuestra fe no falte, que nuestra fe se mantenga, que nuestra fe esté firme. No importa lo que el Señor nos permita pasar. No importa por lo que el Señor nos permita pasar, la fe debe mantenerse inquebrantable, porque Dios reclama ese tipo de fe. Hoy en día, hermanos, estamos en una crisis en cuanto al tema de la fe, porque mucha gente llama fe a lo que realmente no es fe. Y en muchas iglesias, en todo el cristianismo en general, uno oye a cristianos hablar de fe. Y es que yo tengo mucha fe, y es que yo confío en el Señor, y es que el Señor y yo y el Señor. Y uno oye a veces personas así hablando y uno dice: oiga, qué montón de fe tiene, y de verdad qué hombre más creyente. Pero a veces por la menor adversidad que venga a su vida, abandonan sus compromisos, abandonan todas esas cosas que prometieron al Señor y se apartan del Señor. A veces podría decir uno que tienen una fe condicionada. Una fe condicionada que, bueno, mientras me vaya bien, estamos bien, Señor. Pero en el momento que se me compliquen las cosas, dejo todo y me voy. Y eso no funciona en la vida cristiana. No funciona en la vida cristiana. La fe del verdadero Hijo de Dios es una fe que nunca se echa atrás.
Es una fe que no cede por ninguna razón, por ninguna circunstancia. La fe se mantiene siempre sólida. Amén, hermanos. Siempre debe estar sólida la fe, porque ese es el motor. Eso es lo que le da vida al cristiano. De ahí depende todo. La fe inquebrantable, hermanos, fue un común denominador en la iglesia primitiva. Si usted ha leído el libro de Hechos, usted puede ver que una de las cosas que salta a la vista cuando leemos pasajes acerca de la iglesia primitiva era la inmensa fe que ellos tenían. Vamos a ver algunos ejemplos solamente. En Hechos 11, por ejemplo, vemos lo que dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, hablando de la fe de los primeros cristianos. Habla, por ejemplo, a partir del verso 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a parar un momento ahí. Estos cristianos venían de una persecución, venían huyendo de una persecución, y la persecución no era nada más que los perseguían para alcanzarlos. Ojalá hubiese sido eso, ¿verdad? Pero cuando estudiamos la historia del cristianismo nos damos cuenta que ha sido todo un rastro de sangre, todo un rastro de sangre completo. Lo que los primeros cristianos vivieron fue literalmente un rastro de sangre. Eran perseguidos para matarles. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, y tiene una inscripción al inicio del libro que dice: cuando ser cristiano se pagaba con la vida. Literalmente así era. Ser cristiano en aquellos años se pagaba con la vida. Probablemente en estos tiempos, no sé qué sucedería si nosotros tuviéramos la persecución o pasáramos por la persecución que ellos pasaron. No sé si todos permaneceríamos firmes. Eso es lo que Dios espera y eso es lo que deberíamos hacer. Pero esta gente, a pesar de la persecución, manifestaron su fe, avanzaron en la fe, mantuvieron la fe y siguieron haciendo la obra de Dios. Porque note lo que dice el verso 20. Pero había entre ellos unos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Haciendo qué? Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. A pesar de que eran perseguidos, estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estaban proclamando su fe. Estaban extendiendo la fe, extendiendo el evangelio. Versículo 27. Y la mano del Señor estaba con ellos. Sabe que la mano del Señor siempre estará con creyentes que tienen una fe inquebrantable. La mano del Señor siempre estará con una iglesia que mantiene una fe inquebrantable. Luego dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Note que fue una cosecha de almas grande, porque dice gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, o sea, animó a todos a que con propósito de corazón, o sea, con determinación de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Es una forma de decir, bueno, ya que Dios está haciendo cosas tan grandes entre nosotros, mantengan esa fe. No disminuyan la fe, no abandonen la fe, mantengan esa fe firme, sólida, inquebrantable. Amén, hermanos. Pero podemos ver cómo esa gente, a pesar de la persecución y a pesar de los momentos difíciles, ellos estaban manteniendo la fe y nunca se echaron atrás. En 2 de Corintios capítulo 8, por ejemplo, cuando hablamos de las iglesias en Macedonia, que probablemente han leído ustedes también ese pasaje, vemos que esa gente gozaba de una fe inquebrantable, una fe que a pesar de las circunstancias negativas y adversas, más bien se hacía cada vez más sólida, lejos de ceder, cada vez más sólida. El verso 1 del capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
Ahora note la condición en la que estos cristianos estaban. Dice, en grande prueba de tribulación. Estaban en grande prueba de tribulación. Verdaderamente estaban siendo no solamente perseguidos, sino también atribulados, dice la Biblia. Y dice grande prueba. Yo creo que la Biblia no exagera. Dios no tiene que exagerar para convencernos. Si la Biblia dice grande prueba, es porque verdaderamente estaban en grande prueba de tribulación. Pero no solamente eso, dice su profunda pobreza. O sea, no es como hoy en día que a veces la gente dice ser pobre, pero en realidad están bien. Tienen comida, tienen alimentos, tienen casa, tienen carro, tienen todo. Pero a veces uno oye a gente así decir que son pobres. Bueno, estos cristianos no. Ellos estaban en profunda pobreza. Sin embargo, dice que abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Será entonces que ser generoso depende de cuánto tengo? No. Ser generoso es una actitud del corazón. Ser generoso viene o proviene de una fe en el Señor, una fe inquebrantable. La generosidad no depende de cuánto tengo, si tengo poco o si tengo mucho, porque ellos estaban profundamente pobres y aún así abundaron, dice la Biblia, en riquezas de generosidad. Y luego dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, o sea, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a lo que podían y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, la fe inquebrantable es esa fe que lo lleva a uno a dar conforme a sus fuerzas, pero además más allá de sus fuerzas. Porque lo que nosotros estamos representando aquí es la obra más importante en todo el universo. La causa más importante de todo el universo, la causa de Cristo. No hay causa más importante en el mundo entero que la causa de Cristo. Amén, hermanos. No hay institución más importante en el mundo entero que la iglesia. El matrimonio y la iglesia, por supuesto. Nosotros somos representantes, embajadores de Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, una bendición que muchos allá afuera no tienen, el ser nada más y nada menos que hijos de Dios. Y somos representantes del Señor en todo aspecto. Y para representar al Señor se necesita una fe inquebrantable. Una fe que no se viene abajo, una fe que no se cae, una fe que no está condicionada a nada, sino que permanece firme, sólida a través del tiempo. Es entonces la fe, hermanos, un común denominador, y fue un común denominador en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, por ejemplo, vemos otro ejemplo más. Rápidamente quiero leerlo. Dice en Hechos capítulo 4, el verso 23. Recuerda que Pedro y Juan habían sido encarcelados por predicar la palabra de Dios, por la sanidad de un cojo, pero cuando ellos son libertados, vienen a los suyos, vienen a la iglesia, vienen a sus hermanos en la fe, y cuentan lo que les había sucedido. Y dice en el verso 23 que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero póngale atención a estos últimos versículos. Y ahora, esta es una oración todavía más específica, lo que ellos van a pedir ahora. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Pero no dice mira sus amenazas y líbrenos. No dice mira sus amenazas y sáquenos de aquí. Dice mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, eso significa con todo atrevimiento, con toda valentía, con toda osadía, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús,
Cuando hubieron orado, en el momento en que terminó la oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Les contestó Dios la oración, hermanos? Claro que se las contestó, y de una forma inmediata. ¿Y sabe cómo es que los creyentes pueden actuar así y ser respondidos por Dios de una manera tan exacta como esta? Cuando hay una fe inquebrantable. Porque el Dios de ellos es nuestro Dios. Y Dios no ha perdido su poder. Dios no se debilita, Dios no envejece. No podríamos decir que es que Dios ya no es el mismo, porque Él permanece por los siglos. Él es eterno. Es nuestro Dios. Y podemos confiar en Él a ciegas. Podemos confiar en Él con toda seguridad. Hermanos, es que la fe que Dios demanda, la fe inquebrantable, va más allá, otra vez repito esto, va más allá de toda circunstancia. Quiero que veamos algunos ejemplos de gente que estuvo en circunstancias verdaderamente complicadas, pero su fe nunca menguó, su fe nunca disminuyó. Por ejemplo, Job exclamó las siguientes palabras allá en el capítulo 13, versículo 15. Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Entiende usted la fe que ese hombre tenía? Él dice: aunque él me matare, en él esperaré. Yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Yo no sé si él me va a quitar la vida, dice Job. Yo no sé al final qué va a decidir Dios de mí, pero decida lo que Dios decida, en él esperaré. En él voy a seguir confiando, porque esa palabra esperar es un sinónimo de fe. Es un sinónimo de fe. Y Job está diciendo: haga Dios lo que quiera hacer conmigo, aun cuando él me matare, yo mantengo mi fe en él esperaré. Eso se llama fe inquebrantable. En Hechos capítulo 14, el verso 19, vemos la fe inquebrantable de Pablo. Por ejemplo, dice a partir de Hechos 14, versos 19 al 22, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, oiga, eso sí es rudo, ¿verdad? Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Había sido tanto la cantidad de piedras que dicen: este hombre murió, y le arrastraron fuera de la ciudad. Verso 20, pero rodeándole a los discípulos, se levantó. Vea que increíble este hombre, ¿verdad? Rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Yo creo que después de una apedreada a mí no me quedaría ánimo de nada, pero este hombre va y confirma los ánimos de los discípulos, porque la fe de él no dependía de lo que le sucedía. ¿Sabe que en Filipenses 1:12 él dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio? ¿Sabe qué quiso decir él con eso? Lo que quiso decir es: vea, todo lo que me ha pasado más bien ha sido un impulso, más bien lo he utilizado, más bien he aprovechado eso para el progreso del evangelio. Qué hombre más increíble, qué fe más increíble, confirmando los ánimos de los discípulos. Pero vea la frase que sigue: y exhortándoles ¿a qué? A que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones y los problemas, los naufragios, el hambre y todo lo que Pablo pasó nunca fue un obstáculo para decir: ya dejo esto botado, esto es insoportable, yo tengo que pensar en mi bienestar, tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi salud. Señor, muchas gracias por haberme llamado, pero ya no puedo más. No, él dice: todo lo que me pase va a ser como una redundancia para que el evangelio progrese. Amén, hermanos. Eso es lo que llamamos fe inquebrantable. Eso. No estamos hablando de que si mañana me despiden del trabajo, entonces ahí se acabó la fe. Porque la fe no depende de mi trabajo. Usted no vive por su trabajo, usted vive porque Dios le sostiene. Usted vive porque Dios le guarda.
Usted vive porque Dios se ha encargado de usted desde que usted fue engendrado hasta el día de hoy. Todos nosotros que estamos aquí estamos bajo la mano poderosa de Dios y sostenidos por la mano poderosa de Dios. Él es nuestro sustento, amén. Otro ejemplo, encontramos a una mujer allá en el libro de Marcos capítulo 12. Una mujer que cada vez que yo leo esta historia me impacta, porque yo me imagino la situación, me imagino las circunstancias. En Marcos capítulo 12 dice la palabra de Dios del 41 al 44. La viuda pobre, conocida como la viuda pobre, dice el verso 41 de Marcos 12, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mientras el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Es fácil, ¿verdad? Uno dar cuando a uno le sobra. Es fácil. Jesús dice, todos ellos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo le podríamos llamar a esa actitud, hermanos? Fe inquebrantable. Porque si usted ya no tiene nada, si usted solamente tiene una moneda nada más, si usted no tiene más para el sustento suyo, si usted sabe que eso que va a dar es lo último que tiene en su vida, y podríamos pensar en la viuda de Sarepta también, por ejemplo, y usted sabe que ya lo que le queda es absolutamente eso y nada más, tal vez usted diría, bueno, no, Dios entiende, como dicen algunos, ¿verdad? Dios, usted entiende, yo no puedo dar eso porque es lo último que me queda, es mi sustento nada más, ya no puedo ir más allá. Dios, me encantaría dar para su obra, pero mi condición no me lo permite. Algunos dirían eso, pero esta mujer dijo, no, mi fe está puesta en el Señor. Él me ha sostenido toda la vida, y el que yo dé esto no significa que voy a dejar de percibir el sustento y la protección y el cuidado de Dios. Siempre Dios cuida de sus hijos. Siempre Dios provee a sus hijos. Siempre Dios guarda a sus hijos. Dios nunca nos ha fallado. Una vez en una oración yo le decía al Señor, Dios, no me falle. Y fui reprendido inmediatamente y yo dije, Dios mío, perdóneme por lo que acabo de decir. ¿Cómo voy a decir no me falle si usted nunca falla? Yo no puedo decir eso. Dios, perdóneme, porque no sé, será una blasfemia, no sé hasta dónde llegó esa frase, pero Dios, perdóneme porque yo no tengo derecho ni autoridad de decir, Dios, no me falle, porque la palabra fallo es algo que no existe en usted. Que a veces Dios trabaje de maneras diferentes en nuestra vida y a veces trabaje de formas que a nosotros no nos parecen o no le hayamos sentido, no significa que Dios falla, significa que Él tiene un plan mejor que nosotros y que Él sabe por dónde nos va a llevar y que Él sabe lo que necesitamos en ese momento, y las circunstancias adversas lo que van a venir a hacer es a fortalecer nuestra fe. No tenga miedo. No tenga miedo. Hablando de Moisés, por ejemplo, yo le he dicho a la congregación, hermanos, ninguno de todos los judíos que estaban ahí ese día se hubiera imaginado lo que Dios iba a hacer cuando dividió las aguas del mar. Nadie se imaginaba. Probablemente todo el mundo estaba cargado de miedo, de terror, de un montón de sentimientos, porque ahí estaba a la vuelta de la esquina el ejército para venir y matarles a ellos. Nadie se imaginaba lo que Dios iba a hacer, pero es que Dios es omnipotente. ¿Qué detiene a Dios? No hay nada que detenga a Dios. Y ese es el Dios en el que usted y yo creemos, amén, hermanos. Allá en Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 37 al 39, encontramos a un hombre llamado el profeta Elías. Este hombre está confrontando al pueblo porque el pueblo se ha ido detrás de la idolatría. El pueblo quitó su fe en Jehová para ponerla en un ídolo llamado Baal y en otro llamado Acera, en ídolos falsos que no existen ni tienen vida.
Y aquí está un hombre que tiene una fe inquebrantable en su Dios omnipotente. Y este hombre le va a demostrar al pueblo que la fe está puesta en Jehová y solo en Jehová tiene que estar puesta, en nadie más. Y este hombre depende de que Dios responda a una oración que él va a hacer. Ya los profetas falsos han hecho todo lo que tenían que hacer. Su Dios nunca contestó porque su Dios no existe. Pero ahora viene el turno de Elías. Y este hombre depende de que Dios le conteste, pero él sabe que Dios va a contestar. Y él no tiene ningún miedo. Y él va a demostrar en ese momento quién es el verdadero Dios. Y él ora en el verso 37 y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que había en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron, señal de adoración. Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La fe de Elías llevó al pueblo a adorar al Señor. La fe inquebrantable de Elías hizo que el pueblo se convirtiera nuevamente al Señor. Esa fe inquebrantable de Elías le demostró a todo el pueblo que no hay más Dios que Jehová y que en él está todo el poder. Y cayó bocas, tapó bocas, y el pueblo se postró y adoró al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Cuando uno tiene una fe inquebrantable, uno tapa bocas de aquellos que pecan y blasfeman contra Dios. Cuando uno tiene una fe inquebrantable, uno hace que aquellos que no creen en Dios vengan a los pies del Señor. Cuando una iglesia tiene una fe inquebrantable, es usada tan poderosamente que puede impactar no solo su comunidad, sino más allá de su comunidad, más allá de su país y fuera de su país. Por eso es que la fe tiene que ser inquebrantable. Ana, por ejemplo, en 1 de Samuel, dice que esta mujer era estéril. No había tratamientos para la esterilidad en esos días. Y esta mujer estaba completamente agobiada por su problema de esterilidad. Estaba verdaderamente en angustia, en aflicción y congoja. Pero una vez que esta mujer derrama su alma delante de Dios, dice allá en 1 de Samuel del 18 al 19, dice que no estuvo más triste. ¿Y sabe por qué dice que Ana ya no estuvo más triste después de que puso su situación delante de Dios y derramó su alma delante del Señor? Porque una vez que usted pone su situación en las manos de Dios, no hay razón para seguir triste. Porque usted ha puesto su causa en las manos de aquel que no conoce lo imposible. Ana tenía una fe inquebrantable. Esteban, siendo apedreado, seguía testificando, veía el rostro de aquella gente rugir, veía el rostro de aquella gente rojos, enojados, ardiendo de ira. Y sin embargo, este joven oraba, sin embargo, este joven testificaba, seguía hablando la palabra de Dios, testificando a todos ellos y mostrando su fe. ¿Por qué? Porque su fe iba más allá de lo que aquella gente quería hacer con él. Porque su fe iba más allá del momento peligroso que estaba experimentando en ese momento. Y murió demostrando una fe inquebrantable. David, frente a Goliat, lo encontramos a este hombre ahí frente a ese gigante, diestro en la batalla, conocedor de la guerra, que nadie se atrevía a enfrentarlo. Tenía días ya de estar viniendo a blasfemar contra el nombre del Señor y contra el pueblo de Dios, y nadie se animaba a hacer nada. Pero David llega y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que peque, para que ofenda, para que haga lo que está haciendo contra los escuadrones del Dios viviente. Ese es su Dios, ese es mi Dios, el Dios viviente. Y David no fue defraudado, Dios le dio la victoria. Amén, hermanos, Dios le dio la victoria. ¿Por qué algunas veces nuestra fe no es una fe inquebrantable?
Solo quiero tocar un punto en este que acabo de mencionar. ¿Sabe? Lo que hace que usted y yo mantengamos una fe inquebrantable es nuestra comunión con Dios. El estar cada día más cerca de Dios, el tener comunión con Dios, el orar constantemente, el meditar constantemente en las Escrituras, el no apartarme de Dios, el saturar mi mente, escuche bien, saturar mi mente con la palabra de Dios hará que usted y yo desarrollemos una fe que no se resquebraja, una fe que no se viene abajo, una fe que no falla, una fe que es sólida, pero hay que estar tomado de la mano de Dios, porque sin Dios no somos nada. En Éxodo 33, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya yo no voy a seguir adelante con el pueblo. Y Moisés hace una oración muy sabia y le dice al Señor, Señor, si su presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Sabe qué le quiso decir Moisés a Dios? Dios, no tiene ningún sentido avanzar sin usted. Hermanos, tenemos que llegar al punto en nuestra vida de entender y reconocer que si no vamos tomados de la mano de Dios, vamos a la deriva. Vamos sin rumbo, vamos perdidos. Hay que tomarse de la mano de Dios. Hay que orar todos los días. Este libro tiene que ser frecuente en nuestra vida todos los días sin faltar. El congregarnos, el mantenernos sirviendo a Dios, no dándole oportunidad al pecado, no proveyendo para la carne, consagrados constantemente ante Dios y con una comunión diaria con Él. Nuestra fe será una fe inquebrantable. Pero cuando usted empieza a darse ciertos gustos, cuando usted empieza a alejarse un poquitito de Dios nada más, la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas. No salió de donde estaba Abraham y fue directo a Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta que un día llegó a Sodoma y llegó a vivir ahí. Y llegó a tener un comportamiento que no era el comportamiento que tenía que tener. Hermanos, mientras usted permanezca en comunión con Dios, su fe será una fe inquebrantable. Termino diciéndole esto y les exhorto en esta noche, les animo en esta noche en el nombre del Señor Jesús a que su fe sea una fe sólida, firme, una fe que no disminuya a pesar de las circunstancias tan adversas. Puede ser que este año 2024 algunas cosas se pongan difíciles, puede ser que vengan momentos duros. Yo no sé qué cosas tendrá el Señor para nosotros, pero Él sigue estando ahí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Tenemos que tener una fe que permanece porque está puesta en aquel que permanece por los siglos de los siglos. Una fe que no fluctúa porque está puesta en el Dios inmutable, o sea, en el Dios que no cambia. Hermanos, una fe que no falla porque está puesta en el Dios que nunca falla. Una fe que no se deja amedrentar por las circunstancias o momentos difíciles, porque esa fe está puesta en el Dios que ya casi viene por nosotros. En ese Señor que ya casi viene por nosotros. Y si Él viene por nosotros ya, que nos halle, que nos encuentre con una fe inquebrantable, adorándole a Él por medio de nuestra fe, dándole gloria y alabanza, mostrando la fe, no solamente diciendo que tenemos fe, sino mostrando con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestras obras, manteniendo nuestro compromiso, que tenemos una fe que no se doblega, una fe que no falla, una fe puesta en el Dios omnipotente, el Dios suyo, el Dios mío. Amén, hermanos. Le pido por favor que cierre sus ojos y con el permiso de don William quisiera hacer una invitación, pedirle que usted me acompañe a orar. Don William, si gusta puede venir por acá, más bien me acompaña aquí adelante a orar. ¿Le gustaría venir a orar? Quisiera invitarle a orar para que Dios mantenga nuestra fe. Una fe inquebrantable. La oración sería: Dios, deme una fe inquebrantable. Le pido que se ponga de pie y venga aquí adelante y oremos juntos para que Dios nos ayude. Y a pesar de las circunstancias, mantengamos una fe
permanente, una fe inquebrantable.